¿Qué pasaría si una fiesta infantil aparentemente normal terminara revelando una verdad que nadie imaginaba? ¿Qué sentirías si descubrieras que detrás de la fama, los escenarios llenos y millones de reproducciones, la realidad de una familia es mucho más frágil de lo que parecía? Y sobre todo, ¿cómo reaccionarías si una mujer que durante años fue vista como la esposa de un cantante exitoso rompiera en llanto y confesara que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida? Hoy en Famosos al Minuto, vamos a adentrarnos en una historia que ha sorprendido a miles de seguidores en el mundo latino. Una historia de amor, de lucha, de éxito, pero también de pérdidas, silencios y verdades que solo salen a la luz cuando el dolor ya no puede ocultarse. Antes de continuar, si te gustan las historias reales detrás de las celebridades, los momentos que cambian vidas y los secretos que muchas veces permanecen lejos de los titulares, te invitamos a apoyar este canal. Suscríbete a Famosos al Minuto. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia y deja tu like en este video. También puedes apoyar el contenido a través del botón Super Thanks. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y contando historias que merecen ser escuchadas. Para entender lo que ocurrió aquella noche durante la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de Sonia Restrepo, primero hay que retroceder varios años atrás, cuando la historia de esta familia todavía no estaba rodeada por la fama. Mucho antes de que el nombre de Jason Jiménez comenzara a sonar en radios, conciertos y plataformas digitales, él era simplemente un joven con sueños enormes y una realidad bastante complicada. Nació en una familia humilde, en un entorno donde el trabajo duro era la única forma de avanzar. Desde muy joven entendió que nada llegaría fácilmente. Durante años realizó diferentes trabajos para sobrevivir. Vendió productos, trabajó en el campo, buscó oportunidades donde pudiera encontrarlas. La música existía en su vida, pero en ese momento era más un refugio emocional que una carrera segura. En cuadernos sencillos escribía letras que hablaban de amor, desamor, nostalgia y esperanza. Canciones que nacían de experiencias reales, de conversaciones escuchadas, de historias que veía a su alrededor. En medio de ese periodo difícil apareció en su vida una persona que terminaría siendo una de las figuras más importantes de su historia: Sonia Restrepo. Sonia no conoció a Jason cuando ya era famoso. No apareció cuando los escenarios estaban llenos, ni cuando las entrevistas comenzaron a multiplicarse. Llegó mucho antes, cuando el camino todavía era incierto. En aquellos años Jason era un joven que creía profundamente en su talento, pero que también sabía que la industria musical podía ser implacable con quienes no tenían contactos ni recursos. Sonia, por su parte, estaba concentrada en construir su propia estabilidad profesional. Estudiaba y trabajaba, tratando de construir un futuro sólido. Cuando sus caminos se cruzaron, ninguno de los dos podía imaginar hasta dónde llegaría esa relación. Lo que comenzó como una conexión sencilla se transformó lentamente en una relación fuerte, construida sobre apoyo mutuo. Mientras Jason buscaba oportunidades para cantar en pequeños escenarios, Sonia se convirtió en una presencia constante. No era una relación marcada por el glamour, era una relación marcada por la paciencia. Había momentos en los que el dinero era escaso, momentos en los que los planes no salían como esperaban, momentos en los que el sueño de vivir de la música parecía demasiado distante. Sin embargo, ambos continuaron avanzando. Con el tiempo algo empezó a cambiar. Las canciones de Jason comenzaron a circular entre más personas. Algunos de sus temas empezaron a ser compartidos, escuchados, comentados. Poco a poco, su voz empezó a abrirse camino dentro del género popular colombiano. Los conciertos comenzaron a crecer. Los escenarios dejaron de ser pequeños bares para convertirse en eventos cada vez más grandes. Las letras que había escrito en momentos de incertidumbre comenzaron a conectar con miles de personas. Para muchos seguidores, Jason Jiménez representaba la historia del joven que logró transformar la adversidad en éxito.
Pero detrás de cada concierto, detrás de cada canción que llegaba al público, existía una vida familiar que trataba de mantenerse en equilibrio. Jason y Sonia construyeron una familia, tuvieron hijos y trataron de proteger su vida privada del ruido constante de la fama. Aunque la carrera del cantante crecía, intentaban mantener una rutina relativamente normal. Desde afuera, la imagen parecía clara: un artista exitoso, una familia unida y una carrera que parecía avanzar con fuerza. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a asumir que ese éxito también significaba una enorme seguridad económica. Era una conclusión lógica para quienes observaban desde la distancia. Después de todo, los conciertos estaban llenos. Las canciones acumulaban millones de reproducciones, y el nombre de Jason se consolidaba cada vez más dentro del género musical. Pero la industria de la música tiene una cara que el público rara vez ve. Detrás del brillo de los escenarios existen gastos enormes: producción, equipo técnico, músicos, logística, viajes, contratos, promoción. Cada concierto que parece un triunfo visible, también implica una estructura compleja que debe sostenerse económicamente. Aún así, durante muchos años, la percepción pública fue que la familia vivía una etapa de prosperidad sólida. Esa percepción se mantuvo incluso cuando ocurrió el acontecimiento que cambiaría todo. La noticia de la muerte de Jason Jiménez sacudió profundamente a sus seguidores. Fue una tragedia repentina que dejó a miles de personas en shock. Para quienes habían seguido su carrera, la pérdida parecía incomprensible. Los homenajes comenzaron a multiplicarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos, videos y canciones dedicadas al artista. Pero mientras el público procesaba la pérdida de una figura musical, Sonia Restrepo enfrentaba una realidad completamente distinta. Había perdido al compañero con el que había construido años de vida. Había perdido al padre de sus hijos. Y de pronto también se encontraba en una posición en la que debía asumir responsabilidades que antes compartía. Durante los meses posteriores, Sonia mantuvo un perfil discreto. Sus apariciones públicas fueron pocas, sus palabras en redes sociales eran breves, muchas veces cargadas de emoción. Para muchos seguidores, esa discreción era simplemente una forma de vivir el duelo. Lo que nadie imaginaba era que detrás de ese silencio también existían preocupaciones que el público no había considerado. El momento en que esa realidad comenzó a salir a la luz ocurrió en un lugar inesperado. Durante la celebración del cumpleaños de una de sus hijas. La reunión había sido organizada para ofrecer un momento de alegría en medio de meses difíciles. Había globos, decoración, música infantil y familiares cercanos que querían acompañar a la niña en su día especial. Durante gran parte de la celebración todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que Sonia tomó la palabra. Al principio parecía que simplemente iba a agradecer a las personas presentes. Hablaba de lo importante que había sido el apoyo de la familia durante los meses posteriores a la pérdida de Jason. Pero mientras hablaba, su voz comenzó a quebrarse. Algunos de los presentes pensaron que se trataba simplemente de la emoción del momento. Sin embargo, lo que dijo después sorprendió a todos. Entre lágrimas, Sonia confesó que su situación económica era mucho más complicada de lo que muchas personas creían. Explicó que mucha gente asumía que el legado del cantante era una fortuna enorme que garantizaba estabilidad para toda la familia. Pero según sus propias palabras, la realidad era distinta. Dijo que estaba atravesando un momento difícil, que las responsabilidades eran grandes, y que el proceso de reorganizar su vida después de la pérdida de Jason estaba siendo mucho más complejo de lo que imaginaba. El ambiente de la fiesta cambió por completo. Algunos familiares se acercaron para abrazarla. Otros escuchaban en silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba diciendo. Porque esa confesión rompía con la imagen que durante años había existido alrededor de la familia. La imagen de éxito absoluto. La imagen de estabilidad garantizada.
La imagen de que la fama siempre se traduce en riqueza permanente. Pero la realidad que Sonia estaba revelando era otra. Una realidad en la que el duelo emocional se mezclaba con preocupaciones económicas. Una realidad en la que el brillo del pasado parecía contrastar con la incertidumbre del presente. Y mientras las lágrimas caían frente a familiares y amigos, comenzaba a surgir una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que la familia de un artista tan exitoso esté atravesando dificultades? Esa pregunta comenzó a circular poco a poco entre seguidores, medios y personas cercanas a la historia. Porque detrás de cada carrera musical, existen detalles que el público rara vez conoce. Decisiones financieras, inversiones, equipos de trabajo, contratos complejos, responsabilidades que no siempre son visibles desde afuera. Y ahora, con Jason ausente, muchas de esas piezas parecen haber quedado en una posición incierta. Mientras Sonia intenta encontrar estabilidad para sus hijos, también enfrenta el peso emocional de una pérdida que todavía está lejos de sanar. El mundo exterior ve titulares, rumores y suposiciones. Pero dentro de esa familia existe una historia mucho más humana. Una historia de amor que comenzó cuando nadie los miraba. Una historia de sueños que parecían imposibles. Y una historia que ahora enfrenta uno de los capítulos más difíciles de todos. Durante años, la historia pública de Jason Jiménez parecía seguir el guión clásico del éxito. Un joven de origen humilde que, gracias a su talento y perseverancia, lograba abrirse camino en una industria difícil. Cada nueva canción que alcanzaba popularidad reforzaba esa imagen. Cada concierto lleno parecía confirmar que el sueño finalmente se había cumplido. Pero quienes conocen de cerca el mundo de la música, saben que la fama y la estabilidad financiera no siempre avanzan al mismo ritmo. A medida que la carrera de Jason crecía, también crecían las responsabilidades que acompañan a cualquier artista que empieza a moverse en escenarios más grandes. Un concierto no es solo un cantante frente a un micrófono. Detrás de cada presentación existe una estructura completa. Músicos, ingenieros de sonido, transporte, producción, promoción, contratos, impuestos, logística, y un equipo de trabajo que depende directamente de que todo funcione. Para el público, la ecuación parece simple. Más conciertos significa más dinero. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Gran parte de los ingresos generados por una gira se distribuye entre los distintos elementos que hacen posible el espectáculo. En el caso de artistas que crecieron desde abajo, como Jason, el impulso inicial muchas veces implica tomar riesgos financieros importantes, invertir en producción, financiar grabaciones, apostar por giras que todavía no garantizan ganancias. Durante los años en que su nombre comenzó a consolidarse, Jason trabajó intensamente para expandir su carrera. Nuevas canciones, nuevos escenarios, más viajes, más compromisos. El ritmo de trabajo era constante. Quienes lo acompañaban en ese periodo recuerdan a un artista obsesionado con mejorar cada detalle de sus presentaciones. No quería ser solo un cantante que interpretaba canciones populares. Quería ofrecer un espectáculo completo, una experiencia que el público recordara. Ese tipo de ambición artística suele tener un costo. Las producciones más elaboradas implican más inversión, equipos más grandes significan más gastos, y muchas veces los artistas reinvierten gran parte de lo que ganan para seguir creciendo dentro de la industria. Mientras todo esto ocurría en el plano profesional, la vida familiar continuaba avanzando. Sonia Restrepo observaba de cerca ese crecimiento. Durante años había estado presente en los momentos en los que el dinero apenas alcanzaba, y ahora veía cómo el esfuerzo comenzaba a dar frutos. Sin embargo, también conocía las presiones que acompañaban esa nueva etapa. Porque el éxito trae oportunidades, pero también expectativas. Los contratos empiezan a multiplicarse. Las giras se vuelven más exigentes. Los compromisos profesionales dejan menos espacio para la vida cotidiana. Aún así,
Jason trataba de mantener un equilibrio entre su carrera y su familia. Quienes han hablado sobre su personalidad coinciden en que, a pesar del crecimiento de su fama, seguía manteniendo una mentalidad cercana a sus orígenes. Valoraba profundamente a su familia y procuraba que sus hijos crecieran con una sensación de normalidad. Pero incluso con ese esfuerzo, el ritmo de la industria musical es implacable. Las temporadas de conciertos intensos pueden generar grandes ingresos en periodos cortos, pero también pueden ir seguidas de meses de menor actividad. Los artistas deben planificar cuidadosamente cómo administrar esos ciclos. Además, existe otro elemento que el público rara vez considera. Muchos artistas apoyan económicamente a familiares, amigos o proyectos personales. Ese sentido de responsabilidad hacia su entorno es común entre quienes provienen de contextos humildes. Con el tiempo, la percepción pública sobre Jason Jiménez comenzó a consolidarse de una manera muy específica. La de un cantante exitoso que había logrado construir una vida cómoda gracias a su talento. Las redes sociales reforzaban esa imagen. Fotografías de conciertos, viajes, momentos familiares. Todo parecía indicar que el camino de esfuerzo finalmente había dado lugar a una etapa de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad en el mundo artístico rara vez es absoluta. Muchas carreras dependen de un elemento fundamental, la presencia constante del artista. La voz que canta. La figura que llena los escenarios. La persona que conecta directamente con el público. Cuando ese elemento desaparece de forma repentina, toda la estructura que lo rodea puede tambalear. La muerte de Jason Jiménez no solo significó una pérdida emocional para su familia y sus seguidores. También implicó la interrupción abrupta de una maquinaria profesional que dependía en gran parte de su presencia. Conciertos programados. Contratos en curso. Proyectos que todavía estaban en desarrollo. De un momento a otro, todo quedó suspendido. Y en medio de ese escenario, Sonia Restrepo se encontró enfrentando una realidad para la cual nadie puede prepararse completamente. Además del duelo personal, aparecieron preguntas prácticas que debían resolverse. ¿Cómo reorganizar las finanzas familiares? ¿Cómo manejar los compromisos pendientes? ¿Cómo proteger el futuro de sus hijos? El público, sin embargo, continuaba observando la historia desde la distancia. Para muchos seguidores, la suposición seguía siendo la misma, que el legado económico del cantante debía ser enorme. Después de todo, sus canciones seguían sonando, sus videos acumulaban reproducciones, y su nombre continuaba presente en el mundo de la música. Pero la realidad económica detrás de una carrera artística no siempre es inmediata ni sencilla de administrar después de una tragedia. Derechos de autor, regalías, contratos, gastos pendientes. Todo eso forma parte de un sistema que puede tardar tiempo en reorganizarse. Mientras tanto, la vida cotidiana continúa. Los hijos crecen. Las responsabilidades no desaparecen. Las emociones siguen presentes. Es en ese contexto donde la confesión de Sonia durante la fiesta de cumpleaños adquiere una dimensión mucho más profunda. No se trataba únicamente de hablar sobre dinero. Se trataba de revelar que la transición entre la vida que existía antes y la realidad actual estaba siendo mucho más difícil de lo que la gente imaginaba. Quienes estaban presentes aquella noche recuerdan que el silencio que siguió a sus palabras fue largo. No era el tipo de conversación que alguien esperaba escuchar en una celebración infantil. Pero a veces la verdad aparece en los momentos menos previstos. Sonia no estaba hablando como una figura pública. Estaba hablando como una mujer que había compartido años de lucha con su pareja, que había visto de cerca cada paso de su carrera y que ahora debía enfrentar el futuro sin esa presencia. La imagen de fortaleza que muchos esperaban de ella comenzó a mostrar grietas humanas. Y precisamente en esas grietas apareció una historia mucho más real de lo que cualquier titular podría resumir. La noche del cumpleaños había comenzado como cualquier otra celebración familiar. La casa estaba decorada con globos de colores, una mesa llena de dulces,
pastel y pequeños regalos envueltos con papel brillante. Los niños corrían de un lado a otro riendo, mientras algunos adultos conversaban en grupos pequeños, tratando de mantener un ambiente alegre. Para muchos de los presentes, aquella reunión tenía un significado especial. No era solo el cumpleaños de una niña. También era uno de los primeros momentos en los que la familia intentaba recuperar una sensación de normalidad después de la pérdida que había marcado sus vidas. Sonia Restrepo había puesto mucho esfuerzo en organizar la celebración. Quería que su hija sintiera que su día era importante, que la tristeza de los meses anteriores no eclipsara ese momento. Desde afuera, cualquiera habría pensado que era simplemente una madre intentando crear un recuerdo feliz para su hija. Sin embargo, quienes la conocían bien podían notar señales sutiles de cansancio en su rostro. No era un cansancio físico solamente. Era algo más profundo. Una mezcla de duelo, responsabilidad y presión silenciosa. Durante gran parte de la fiesta, Sonia trató de mantenerse sonriente. Atendía a los invitados, hablaba con familiares, observaba a los niños jugar. Pero en algunos momentos parecía quedarse quieta mirando al vacío, como si su mente estuviera en otro lugar. Tal vez recordando cómo habrían sido esas celebraciones cuando Jason aún estaba allí. Tal vez imaginando la risa de su esposo mezclándose con la de los niños. Tal vez preguntándose cómo continuar adelante cuando la persona que había compartido su camino durante tantos años ya no estaba. Cuando llegó el momento del pastel, todos se reunieron alrededor de la mesa principal. Las luces se atenuaron ligeramente y los niños comenzaron a cantar el cumpleaños feliz. La hija de Sonia sonreía mientras miraba las velas encendidas. Por un instante, el ambiente parecía completamente normal. Pero después de que la niña soplara las velas y los aplausos llenaran la habitación, Sonia pidió la palabra. Al principio nadie pensó que fuera algo inusual. Era común que los padres dijeran algunas palabras en un momento así. Sonia comenzó agradeciendo a los familiares que habían estado presentes durante los meses difíciles. Habló del apoyo que había recibido, de la importancia de mantener a la familia unida. Su voz sonaba tranquila al principio. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las palabras comenzaron a salir más lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las personas más cercanas empezaron a intercambiar miradas discretas. Y entonces Sonia dijo algo que nadie esperaba escuchar en medio de una fiesta infantil. Dijo que muchas personas creían que su familia estaba completamente protegida por la fortuna que Jason había construido durante su carrera. Que muchas personas pensaban que el dinero no era una preocupación. Pero que esa idea no era correcta. La habitación quedó en silencio. Sonia respiró profundamente antes de continuar. Explicó que después de la muerte de Jason, había descubierto lo complejo que podía ser reorganizar toda la estructura financiera que rodeaba la carrera de un artista. Habló de compromisos pendientes, de inversiones que aún debían resolverse, de responsabilidades familiares que no desaparecen cuando la fama se detiene. Pero lo más impactante no fue solo la información económica. Fue la forma en que lo dijo. Porque en ese momento Sonia dejó de hablar como alguien que estaba dando una explicación racional. Comenzó a hablar desde el dolor. Confesó que se sentía perdida, que había días en los que no sabía por dónde empezar, que la ausencia de Jason no solo había dejado un vacío emocional, sino también un vacío en muchas decisiones que antes tomaban juntos. Mientras hablaba, algunas personas se acercaron a abrazarla. Otros permanecieron en silencio, tratando de procesar lo que estaban escuchando. Los niños ajenos a la conversación seguían jugando cerca de la mesa de dulces. Ese contraste hacía que el momento fuera aún más intenso. Una fiesta infantil convertida de pronto en un espacio de confesión. Sonia explicó que su mayor preocupación no era su propia comodidad. Era el futuro de sus hijos. Dijo que estaba haciendo todo lo posible por mantener estabilidad para ellos, pero que el proceso estaba siendo mucho más difícil de lo que había imaginado. En ese instante,
Algunas de las personas presentes comenzaron a comprender algo que hasta entonces solo era una suposición distante. Que la vida después de la fama puede ser muy distinta cuando la persona que sostenía esa fama ya no está. Que los aplausos no pagan facturas. Que las canciones siguen existiendo, pero la estructura que las sostenía puede volverse frágil. Mientras Sonia hablaba, su hija observaba desde cerca sin entender completamente lo que ocurría. Al verla, Sonia intentó recomponerse. Secó sus lágrimas rápidamente y trató de sonreír. Pero la emoción ya había quedado expuesta. Algunos familiares tomaron la iniciativa de cambiar el ambiente, repartiendo pastel y retomando las conversaciones para que la celebración continuara. Sin embargo, para quienes habían escuchado aquellas palabras, la percepción sobre la situación de Sonia había cambiado profundamente. Porque en ese breve discurso se había revelado algo que el público rara vez considera cuando observa la vida de las celebridades. La fama puede desaparecer en un instante. El dinero puede estar comprometido en proyectos que no siempre resultan. Y detrás de cada artista existe una familia que depende de decisiones financieras complejas. Esa noche, en medio de globos y música infantil, Sonia Restrepo dejó claro que su historia estaba lejos de ser el cuento de riqueza eterna que muchos imaginaban. Era la historia de una mujer que había acompañado a su esposo desde los años más difíciles, que había visto el ascenso de su carrera, y que ahora debía encontrar la forma de sostener el futuro de su familia, mientras todavía aprendía a vivir con la ausencia que había cambiado todo. La fiesta continuó, al menos en apariencia. Los niños seguían riendo. Algunos corrían por la sala con globos en las manos. Otros discutían sobre quién había recibido el juguete más grande. Desde lejos la escena seguía pareciendo una celebración normal. Sin embargo, para los adultos que habían escuchado las palabras de Sonia, el ambiente ya no era el mismo. Algo había cambiado. Las conversaciones se volvieron más suaves, más cuidadosas. Algunas miradas se dirigían hacia Sonia con una mezcla de preocupación y respeto. Nadie quería incomodarla, pero todos habían entendido que detrás de aquella sonrisa, que había intentado mantener durante toda la noche, existía un peso mucho más grande de lo que imaginaban. Sonia intentó volver a la normalidad lo mejor que pudo. Ayudó a repartir el pastel, agradeció nuevamente a los invitados y trató de concentrarse en su hija, que seguía disfrutando su cumpleaños con la inocencia propia de los niños. Pero incluso mientras hacía todo eso, su mente parecía seguir procesando algo mucho más profundo. Porque aquella confesión no había sido planeada. Había salido en un momento de sinceridad, cuando el cansancio emocional ya no permitía seguir sosteniendo la imagen que muchas personas esperaban ver. Durante años, Sonia había acompañado a Jason Jiménez en un camino lleno de sacrificios. Había estado presente cuando los conciertos eran pequeños, cuando el dinero apenas alcanzaba, cuando el sueño de vivir de la música parecía distante. También estuvo allí cuando todo comenzó a cambiar, cuando los escenarios crecieron, cuando las canciones empezaron a viajar por todo el país, cuando miles de personas comenzaron a cantar las letras que Jason había escrito en momentos de incertidumbre. Ella había visto ambos lados de esa historia. El esfuerzo silencioso antes de la fama, y la intensidad del éxito cuando finalmente llegó. Pero ahora se encontraba en una etapa completamente distinta de ese camino. Una etapa en la que debía reconstruir su vida mientras el recuerdo de su esposo seguía presente en cada rincón de su memoria. Para muchas personas que siguen las historias de celebridades, resulta fácil imaginar que la fama crea una especie de protección permanente contra los problemas cotidianos. Sin embargo, la historia de Sonia demuestra algo diferente. Demuestra que detrás de cada figura pública existe una vida real, llena de decisiones complejas, responsabilidades familiares y momentos de vulnerabilidad. La pérdida de Jason Jiménez dejó un vacío que no puede medirse solo en términos de música o popularidad. Dejó un vacío en una familia. Dejó preguntas que todavía necesitan tiempo para encontrar respuestas.
y dejó a Sonia enfrentando el desafío de continuar adelante, no solo como la viuda de un artista reconocido, sino como una madre que intenta construir estabilidad para sus hijos. Quizás por eso su confesión resonó con tanta fuerza entre quienes han escuchado esta historia. Porque no fue una declaración calculada para generar titulares. Fue el momento en que una persona decidió mostrar su realidad sin filtros. En un mundo donde las redes sociales suelen mostrar únicamente los momentos perfectos, ese instante de honestidad resultó profundamente humano. Y tal vez esa sea la razón por la que tantas personas se han detenido a reflexionar sobre esta historia. Porque más allá de la fama, del dinero o de los escenarios llenos, lo que queda al final son las relaciones que construimos y la manera en que enfrentamos los momentos más difíciles. Mientras la fiesta llegaba lentamente a su fin, algunos invitados comenzaron a despedirse. Los niños estaban cansados después de horas de juegos y azúcar. Los globos empezaban a perder aire, y la música infantil se escuchaba cada vez más baja. Sonia acompañó a algunos familiares hasta la puerta, agradeciendo nuevamente su presencia. Cuando finalmente la casa comenzó a quedar en silencio, probablemente quedó también ese momento de reflexión que aparece después de un día emocionalmente intenso. La historia de Sonia Restrepo y Jason Jiménez no es solo la historia de un cantante famoso. Es la historia de dos personas que caminaron juntas durante años, desde los días más difíciles hasta los momentos de mayor reconocimiento. Es la historia de un sueño que logró hacerse realidad, pero que también estuvo acompañado de sacrificios que el público rara vez ve. Y ahora es también la historia de una mujer que intenta encontrar su camino después de una pérdida que cambió todo. Las historias humanas rara vez son simples. No siguen siempre un final perfecto. Pero muchas veces, precisamente en medio de la dificultad, aparecen las muestras más auténticas de fortaleza. Si has seguido esta historia hasta aquí, en Famosos al Minuto, queremos saber qué piensas. ¿Crees que el público a veces idealiza demasiado la vida de los artistas? ¿Piensas que las personas cercanas a las celebridades enfrentan presiones que casi nadie imagina? Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con otras personas que quieran reflexionar sobre esta historia. Y si te interesa seguir descubriendo las historias más impactantes y humanas del mundo de los famosos, no olvides suscribirte a Famosos al Minuto, activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y apoyar el canal con un like. Si deseas ayudarnos a seguir creando contenido como este, también puedes hacerlo a través del botón Super Thanks. Cada apoyo permite que continuemos investigando y contando historias que merecen ser escuchadas. Porque detrás de cada nombre famoso siempre existe una historia mucho más profunda de lo que imaginamos. Y algunas de esas historias, como la de Sonia Restrepo y Jason Jiménez, nos recuerdan que incluso en medio del dolor, la vida continúa escribiendo nuevos capítulos.